Cuando nací, justamente unos días después, una semana, o cuando, que me llevaron a la iglesia, 20 días después de que nací, ya me empezaron a llevar a la iglesia. Crecí con enseñanzas bíblicas, con esa doctrina, esa forma de vivir, esos hábitos, ¿no? Y esas enseñanzas inculcadas. Pero eso no me hacía realmente ser cristiano. Porque para ser cristiano tiene que ser una decisión propia, conocer tú personalmente a Dios. Parte de mi infancia y mi adolescencia yo fui alguien introvertido, ¿okay? Ya sé que muchos van a decir, ¿tú qué tienes de introvertido? Pero sí, aunque ahorita no parezca, yo en mi infancia y parte de mi adolescencia fui alguien muy introvertido. Algunos aquí me conocieron así, o alguien no me conoció así porque pues si era introvertido, como me iban a conocer, ¿no? Entonces no me involucraba en las cosas de Dios. Ser introvertido no tiene nada de malo, pero cuando eso te aleja de las cosas de Dios, cuando te aleja de la iglesia, ahí ya hay un problema, ¿no? Era asocial. Yo antes decía antisocial, pero luego me explicaron que eso no tiene nada que ver, así que es asocial cuando te alejas de las personas, cuando no sabes hablar en frente de dos personas, ¿no? Y así. Pero eso ocurrió desde pequeño, ¿no? Yo prefería estar encerrado en mi casa en vez de venir a eventos aquí en la iglesia, o por ejemplo a los servicios de jóvenes. Yo venía los días necesarios, hagan así, necesarios a la iglesia, no los domingos, los miércoles y viernes, y ya, era todo para mí, ¿no? Y cuando había un evento extra, un sábado o un martes o así, que en ese tiempo no eran los martes, pero yo no venía, no me importaba involucrarme más en esto, en la casa de Dios, en los negocios de nuestro Padre, como dice Jesús cuando tenía aproximadamente 9 años. Y eso era porque yo no había aprendido el gran valor de dedicarle nuestro tiempo a Dios. Dedicarle nuestro tiempo a Dios tiene un gran valor y es algo que tenemos que aprovechar cada día, cada minuto, cada hora para dedicarle nuestro tiempo a Dios. Entonces, no sé si alguien de aquí se sienta un poco identificado con esto que acabo de decir, que es introvertido, tal vez que no habla con muchas personas, que no se quiere involucrar con las cosas de Dios. Pero todo esto se resume al hecho de que yo vivía en el anonimato. ¿Okay? Eso es algo que me di cuenta apenas hace poco. El anonimato tanto espiritual como ministerial. Y yo sé que aquí hay muchos que tal vez están en esta situación, que tal vez nomás vienen algunas veces a la iglesia, pero no se han involucrado al 100% con Dios. En esta parte de mi vida, cuando era pequeño y todo eso, era alguien que se le podría decir que era alguien invisible. Y no porque no se ha visto, sino porque yo era el que me apartaba, ¿no? Entonces, anonimato, ok, escucharon esa palabra y tal vez algunos no sepan exactamente qué significa. Entonces, el significado de anonimato significa, se refiere a la condición de no ser identificado o reconocido como la fuente de algo, ya sea de una acción, opinión o una información. Es la ausencia de nombre o de identidad en un contexto dado. En esencia, es la cualidad de ser anónimo. Como vieron, es estar apartado, estar en la oscuridad, no darte a conocer o estar escondido. Tener falta de identidad. ¿Alguien sabe cuál es su identidad en Cristo? Aleluya. Muy bien. Ok. Anonimato también tiene otro significado en otro sentido, en el sentido técnico.
En el ámbito de la tecnología, el anonimato se relaciona con las herramientas y técnicas para ocultar la identidad en línea, como el uso de DNS, navegadores anónimos con motor o el empleo de seudónimos. Yo estudié programación en la preparatoria y en mi título dice que soy programador, pero no sé programar, así que no entendí eso. pero se entiende un poco de que esconder tu identidad en alguna publicación, o he escuchado por ahí que algunas personas tienen una cuenta anónima para stalkear personas. Yo no sé qué es eso, yo no sé por qué hacen eso, pero he escuchado eso y yo no lo hago, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema. Y hoy vamos a hablar del primer significado que estamos viendo del anonimato. Entonces, las características de un cristiano que está en el anonimato son que es inconstante, ya sea en la iglesia, pero también en su casa es inconstante a buscar a Dios, a dedicarle tiempo. Es excluido, alguien que está en el anonimato es excluido, tal vez no lo involucran, también no lo invitan, no va así. Y todo se debe a su vida personal, no crean que es porque los excluyen en mala onda, sino que eso depende de cómo estés tú con Dios, y Dios va a mandar a las personas para que te inviten a cosas, ya sea un ministerio o proyectos. Un cristiano que está en el anonimato también está indispuesto, es apático, está apartado, tiene ceguera espiritual, tiene frialdad y indiferencia. Pero no debemos confundir alguien que es simplemente introvertido con alguien que está en el anonimato. Estas son dos cosas totalmente diferentes que debemos diferenciar y cuestionarnos a nosotros mismos, examinarnos y ver en qué situación estamos realmente. Vamos a ver el significado de alguien que es introvertido. Los introvertidos son personas que se caracterizan por preferir la introspección y la reflexión sobre el mundo exterior. Tienden a ser más reservados, tranquilos y a disfrutar de la soledad o disfrutar de interacciones sociales más íntimas, en lugar de grupos grandes de amigos o de estar en el centro de la atención. Los introvertidos, muchos piensan que es un defecto tal vez, y tal vez lo acabo de decir, ¿no? Que yo antes era introvertido, luego ya no, etc. Pero eso no quiere decir que sea un defecto en las personas. Muchas veces las personas priorizan más o le dan más valor a las personas que son muy sociales, extrovertidos, pero los introvertidos también tienen sus ventajas y sus valores. Algunas de estas son que suelen ser buenos oyentes, son observadores, creativos y pueden tener una gran capacidad de concentración. Entonces, los introvertidos tienen autoconocimiento, se conocen bien sus límites y sus capacidades personales, se analizan todo lo que está a su alrededor sin necesidad de estar ahí, ¿no? Así que, solo para aclarar, que alguien sea introvertido no significa que necesariamente está en el anonimato, pero si por ser introvertido te alejas y dejas de servir a Dios, no tienes interés por involucrarte, por asistir a la iglesia, por dedicarte tiempo a Dios y estar en un ministerio por esa causa, por esa excusa de ser introvertido, ahí ya hay un gran problema. Amén. ¿Por qué tan serio, hermano? Aleluya. Mira conmigo. Ok. Entonces tenemos que salir del anonimato espiritual, terrenal y ministerial, conociendo a Dios íntimamente y cumpliendo su propósito en nuestra vida. Hay diferentes tipos de personas
personas en el anonimato. Hay diferentes tipos de personas en el anonimato, amén. Los que no mueven ni un dedo en lo espiritual y tampoco en lo terrenal, no hacen ni una de esas dos cosas. Los que a simple vista no hacen nada, pero en su habitación se meten a adorar a Dios, donde nadie los ve aparentemente, pero ¿quién sí lo está viendo? Dios lo está viendo. Y no es necesario, tal vez, para ellos estar tocando en un lugar, estar tocando algún instrumento para adorar a Dios, sino que en su cuarto lo adoran y aparentemente no hacen nada cuando alguien los ve en la iglesia, pero tienen una gran relación con Dios y Dios los está preparando para algo grande. El tercer tipo de persona es los que no conocen íntimamente a Dios, no lo buscan personalmente, pero ellos están sirviendo a Dios, los que no buscan a Dios. Hagan así conmigo, están sirviendo a Dios. Exacto. En algún ministerio, y eso nos hace ser falsos, no vas a hacerlo para ser vistos y así. Así que hoy vamos a hablar, apenas estamos comenzando, amén. Amén. Hoy vamos a hablar de 3 puntos muy importantes sobre el anonimato y cómo salir de la mejor manera. El primer punto que hoy vamos a estar hablando es que tenemos que salir del anonimato espiritual. Sin involucrarte en lo espiritual, no vas a poder hacer absolutamente nada aquí de la mano de Dios. Claro que lo puedes hacer con tus propias fuerzas, pero eso no sirve de nada si Dios no está contigo. Entonces, para salir del anonimato espiritual, para estar conscientes de nuestra identidad y tener una relación con Dios, tenemos que buscar a Dios diariamente. ¿Y qué es buscar a Dios? Lo que siempre nos han dicho por años, desde pequeños, lo que a mí personalmente me enseñaron desde que tenía 0 años: orar y leer la Biblia. Y muchos van a decir, ya nos va a hablar de lo mismo otra vez, lo que nos hablaron la otra semana, lo que les hablaron a los niños en la escuelita. Pero por eso mismo es tan importante, porque lo damos por hecho, algo que es tan simple que nos han enseñado toda nuestra vida, y lo damos por hecho y ya no nos esforzamos por cumplir con esto. Le restamos importancia y decimos, pues sí, leer la Biblia, orar, ¿qué tiene, no? Pero tenemos que examinarnos y decir, ¿realmente cumplo con esto? ¿Realmente estoy leyendo la Biblia todos los días? ¿Realmente estoy orando 3 veces al día como lo hacía también? Entonces, la palabra de Dios es un alimento espiritual. ¿Cuántos trajeron su Biblia? La Biblia se puede ver de diferentes maneras. Es una espada, es alimento, ¿ok? Y traerla a la iglesia es un reflejo de cuánta importancia le damos a esto. A muchos tal vez van a decir, híjole, es que se me olvidó porque estaba distraído, lo que sea, o se la presté a mi hermano, a mi mamá, o quién sabe. Pero ahí se ve realmente la importancia que tú le das personalmente a la palabra de Dios y la intención con la que vienes a este lugar. Si no vienes con tu Biblia, ahí te das cuenta que puede ser, obviamente sin criticar, sin juzgar a nadie, pero si esto te habla, hay que poner algo en práctica, ¿no? Si vienes sin tu Biblia a este lugar, ahí se refleja la intención con la que vienes, y probablemente por la ausencia de esto puedas venir por alguna otra razón que no sea servir a Dios, por buscar a Dios, dedicarle tiempo a Él, sino tal vez por socializar, por tener amigos, por crear contactos, quién sabe. Entonces, ¿cuántas veces el ser humano debe comer? 3 al día, ¿verdad? Nuestra carne necesita, nuestro cuerpo humano necesita alimentación
día. Y si no, si nomás comemos una vez al día, ¿qué pasa? Nos duele el estómago, estamos débiles, no nos podemos levantar, algunos hasta les da taquicardia o algo así, se les da gastritis a las personas. Entonces, es lo mismo con nuestro espíritu. Así como debemos alimentar nuestro cuerpo para estar firmes, estar fuertes, también tenemos que alimentar nuestro espíritu, porque tenemos una naturaleza humana y también un espíritu, también un alma, pero hoy vamos a hablar de estas dos cosas, ¿no? Entonces, también tenemos que alimentar diariamente y varias veces al día nuestro espíritu, así como alimentamos, como tanto nos gusta alimentar la carne, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Daniel 6:10. Amén. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En ese tiempo, en ese instante, había unas personas que habían manipulado al rey para hacer quedar mal a Daniel, para afectarlo, porque ellos tenían envidia de Daniel, porque Dios estaba con él y Dios le daba sabiduría, era más sabio que todos esos estudiosos. Entonces, por eso hicieron que firme ese edicto de que si alguien buscaba a otro Dios que no sea al Dios de ese reino de Babilonia, los iban a encarcelar, los iban a llevar a cautivos, ¿ok? Entonces, si Daniel en esas circunstancias, cuando el rey le impedía buscar a Dios, aún así lo hacía y abriendo sus ventanas hacia Jerusalén, ¿por qué nosotros, teniendo esta libertad, no le dedicamos nuestro tiempo a Dios? Es un gran privilegio tener una Biblia en la actualidad. Y ya sé que a cada rato nos dicen que en otros lugares, en otros países, está prohibido tener una Biblia en nuestra casa, tener una Biblia en la calle o donde sea, hacer servicios así como ahorita mismo lo estamos haciendo. Pero tenemos que ponernos a reflexionar y no decir, sí, es un privilegio, ¿no? Ya. Tenemos que ponernos a reflexionar el gran privilegio que tenemos de esta libertad que Dios nos permite tener. Una vez me pasó algo, yo tal vez también lo daba por hecho, decía, pues sí, qué chido, ¿no? Tener una Biblia. Pero viví un instante, ni siquiera fue algo de días o de semanas o de horas, lo que sea. Fue un instante en el que me di cuenta del gran privilegio que yo tenía de portar esto, de poder alimentar mi espíritu con la palabra de Dios. En una ocasión, yo estaba en un lugar por ahí en la calle, al aire libre, y tenía mi mochila, luego tenía mi Biblia. Por alguna razón yo siempre llevo mi Biblia a casa en todos lados. Entonces la saqué y me puse a leer, me puse a hacer el devocional del día. Y en ese momento, después de leer algunos versículos, pasaron unas personas por ahí enfrente, justo enfrente de mí. Y estas personas eran de la Guardia Nacional, eran soldados o lo que sea, ¿ok? Y me puse a pensar, pasaron y no me hicieron absolutamente nada, obviamente porque estamos en ¿no? Pasaron y yo pude leer libremente mi Biblia. Y ahí me puse a pensar y dije,
¿Qué pasaría si estuviera yo en otro lugar, en otro país? Si estuviera en China, tal vez me hubieran quitado la Biblia, la hubieran roto, la hubieran pisoteado, me hubieran pateado, tal vez me hubieran subido, pasó el carro también con sus armas y todo. Pero ahí me di cuenta y estuve consciente del gran privilegio que tengo y que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuántos se sienten gozosos de tener su Biblia? Amén. Entonces, algo que siempre nos dice nuestro pastor es que le tenemos que dedicar el diezmo de nuestro día a Jesús, a Dios. ¿Y cuánto es el 10% de 24 horas? 2 horas 40 minutos. Entonces, tenemos que dedicarle este tiempo diariamente a Dios. Y muchas veces, sinceramente, no cumplimos con esto. Y esto no es con el principal propósito de agradar a Dios, o de hacer que Dios nos ame más. Porque sí, esto sí agrada a Dios, pero no podemos hacer con dedicarle todo nuestro día a Dios. No podemos hacer que Él nos ame más de lo que ya nos ama. Él nos ama con un amor eterno e infinito, eterno. Pero el propósito de buscar dedicarle tanto tiempo a Dios es para nosotros estar bien. Porque sin Dios no tenemos vida. Entonces, si le dedicamos tiempo a Él, nuestro espíritu va a estar lleno, vamos a vivir en el espíritu y vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, un pequeño análisis de esto es de que le podemos dedicar a tiempo. Tal vez no deben ser a fuerzas 2 horas 40 minutos de corrido, sino que pueden ser en tramos. Vemos que Daniel le dedicaba tiempo a Dios 3 veces al día. Entonces, en este caso, para cumplir con las 2 horas 40 minutos, podemos dedicarle, por ejemplo, es un ejemplo, pueden ustedes hacerlo a su manera o así, pero podemos hacer 55 minutos en la mañana, un devocional, orar, poner alguna alabanza, cantarle a Dios. Después en la tarde, a mediodía o en la tarde, unos 50 minutos otra vez, orar, leer la Biblia, aprender algo nuevo, o también estudiar la Biblia, no solamente leer y leer, sino hacer apuntes. Cuando empiezas a leer la Biblia a diario, te das cuenta de que hay mucho que sacar, mucho provecho a la palabra de Dios, y empiezas a hacer apuntes en todos lados, a tener post-its o a rayar la mesa también, rayar cuadernos con apuntes de la Biblia. Yo personalmente, ustedes están aquí para ver y yo para contar, pero mi Biblia está toda rayada. Entonces, eso es lo que pasa cuando empezamos a buscar a Dios. Amén. ¿Alguien tiene su Biblia toda rayada? ¿Sí? No, es una persona. Muy bien. Y en la noche podemos dedicarle otros 55 minutos. Ahí son 55, 50, 55. ¿Qué total nos da? Exacto. ¿Cómo supiste? 240, ¿ok? Es un ejemplo de cómo podemos administrar nuestro tiempo para dedicárselo a Dios. Y hace unas semanas, tal vez 2 semanas, yo tenía, desde hace mucho tiempo yo tenía esta duda, y apenas hace 2 semanas le hice esta pregunta a los de jóvenes. Tenía la duda de que si ese tiempo, esos 2 horas 40 minutos, el 10% de nuestra vida dedicado a Dios, solamente cuenta si estamos en nuestra casa, tranquilos, ahí dedicando el tiempo íntimo a Dios, o también cuenta estando aquí en la iglesia. Y yo tenía esa cuestión, entonces no sabía si también contaba aquí o ese ya era como extra o algo así. Entonces el hermano me dijo que también cuenta. Entonces ahí se trata de dar la milla extra, porque por ejemplo este servicio dura aproximadamente 2 horas. Los domingos tenemos otro de 3 horas por ahí, más o menos. Pero hay muchos que se quedan en los servicios, entonces es muchas más horas. Pero ahí entra eso, dar la milla extra y dedicarle mucho más tiempo a Dios,
del que nos es tal vez estructurado o así. Cuando empezamos a hacer esto, a dedicarle nuestro tiempo a Dios, Él nos va a tomar en cuenta, Él nos va a empezar a tomar en cuenta para su misión, su ministerio, para su voluntad y sus propósitos. Amén. Vamos a leer 1 Samuel 16. Vamos a leer, el 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su padecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este he escogido Jehová, Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. ¿Cuántos hijos? 7 hijos. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: estos son todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. En ese momento, David tal vez parecía que estaba en el anonimato. ¿Por qué? Porque ni siquiera su padre lo tomó en cuenta para esto, para este llamado. Samuel estaba buscando al próximo rey, al próximo ungido de Judá, de Israel. Y aparentemente, físicamente o socialmente, David estaba tal vez en el anonimato, pero espiritualmente no estaba ahí, porque Dios lo miraba. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí, ya leímos eso, perdón. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí, hasta que él venga aquí. Dios lo tomó en cuenta. ¿Y por qué? Porque David tenía una relación íntima con Dios. Dios lo conocía y David conocía a Dios. Por eso, tal vez las personas no lo tomaban en cuenta, pero Dios sí lo tomó en cuenta. Samuel le preguntó a Dios si este hijo y este otro, 7 hijos iban a ser el próximo rey. ¿Por qué? Porque estos hijos eran los mayores, porque eran más fuertes que David, tal vez, aparentemente, físicamente tal vez eran más fuertes, más altos, y su apariencia tenía apariencia física de rey, pero realmente lo que Dios ve, que es el corazón, lo interior. Envió pues por él, y él hizo entrar, y era rubio, hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? David tenía una relación íntima con Dios. Él le dedicaba tiempo donde nadie lo veía, donde su papá tal vez no sabía sus valores, sus fortalezas, donde también sus hermanos los despreciaban porque era el menor, pero Dios sí lo tomó en cuenta porque Él estaba cercano a Él y lo tomó en cuenta para ser el rey de Israel. Entonces, cuando nosotros estamos en constante comunicación con Dios, empezamos a reconocer su voz y Dios nos empieza
empieza a hablar. Cuando estamos en constante comunicación con Dios, dedicándole nuestro tiempo, leyendo su palabra, Él nos empieza a hablar, nos empieza a direccionar y reconocemos su voz. Reconocemos cuando una palabra viene de Él, cuando Él nos muestra algo en lo espiritual, tal vez los que tienen discernimiento de espíritu, y así podemos accionar de la mejor forma posible en el momento preciso. Podemos dar la palabra necesaria a la persona que lo necesita en el momento preciso. Dios usa a los que están cerca de Él, como David, no los que parecen que están más preparados físicamente o los que están más estudiados, los que tienen muchos estudios, los que son más talentosos. Tal vez muchas personas parecen ser las más capacitadas en el talento, en lo que sea, la música, la danza, el aprendizaje, tal vez del instituto, que estudiaron mucho, pero Dios no ve eso realmente, sino el corazón. Ve el tiempo que tú le dedicas a Él y no tanto tus títulos, tus etiquetas que las personas te dan. La presencia de Dios y su respaldo estará contigo. Cuando haces estas cosas que ya vimos, su respaldo va a estar contigo. Cuando hagas alguna cosa, cuando quieras tomar alguna decisión, Él te va a guiar a la mejor decisión. Tal vez te va a decir que no es lo mejor, es la decisión que tú quieres tomar, porque tal vez te va a afectar, tal vez te va a alejar de Dios, que parece para ti una gran oportunidad, pero si no es la voluntad de Dios, Él te lo va a hacer saber cuando estás en comunicación con Él. Cuando haces estas cosas, Dios te va a dar un llamado, no las personas. Por ejemplo, alguien que está en el anonimato espiritual percibe solo música. Cuando los de la alabanza estamos tocando, alguien que no está involucrado con Dios personalmente, en lo espiritual, su espíritu está apagado y débil, solamente percibe música, solamente percibe ruido, molesto tal vez dice que le bajen el volumen o algo así, pero esto es porque no entiende el propósito divino de la alabanza. Alguien que hace estas cosas, que busca a Dios, le dedica su tiempo, no va a percibir solamente música, va a percibir alabanza a Dios y también le va a alabar juntamente con los que están aquí arriba. Alguien que está con su espíritu avivado va a entender que esto, que la danza, la música, etcétera, la alabanza es guerra espiritual y que en el aire hay una lucha que se mueve, y los que están con su espíritu apagado no van a percibir esto y solamente van a aplaudir y ya, sin ningún propósito realmente. Amén. Ahora, este fue el primer punto. Tenemos que salir del anonimato espiritual, dejar de estar apagados en la intimidad con Dios. Tenemos que dedicarle nuestro tiempo y estar en comunicación con Él. Ahora, el segundo punto, después de estar en esta relación personal con Dios, tenemos que salir del anonimato ministerial. Digan conmigo, anonimato ministerial. Vamos a leer ahí después 1 Samuel 16, 17 al 23. 17. ¿Ya todo lo tienen? Y Saúl respondió a sus criados, buscadme
pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. En este momento Saúl estaba desesperado porque estaba siendo atormentado por un espíritu maligno de parte de Jehová. Lo sabemos porque él estaba en desobediencia, entonces le llegó este ataque. Él estaba desesperado por encontrar una solución. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar bien y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Él aparentemente estaba en el anonimato, ¿no? Pero sabemos que estaba en constante comunión con Dios. Entonces, aunque sus hermanos no lo tomaron en cuenta y aunque su papá no lo tomaba en cuenta, Dios lo tomó en cuenta, y después también Samuel. Después de esto, aquí vemos esto, ¿no? Un criado de Saúl, por alguna razón, en algún momento iba pasando tal vez y lo miró y vio que tocaba bien el arpa. Tal vez él solamente percibió música, no sabemos, pero tal vez él percibió que él alababa a Dios, y por sus palabras, que al final dice Jehová está con él, tal vez lo más probable es que sí percibió que él lo hacía para Dios y no solamente por tocar y ya. Hay muchas personas que no se esfuerzan por tocar para Dios, sino que solamente tocan cuando son vistos o en video o cuando están en un lugar alto, ¿no? Pero David, aquí vemos que él lo hacía exclusivamente para Dios, donde nadie lo veía, Dios solamente lo veía. Entonces esto sucede con todas las cosas, no solamente con los instrumentos. Esto solo es un ejemplo de todo esto, pero también eso se aplica en la búsqueda de Dios, en leer la Biblia, en orar, en ayunar también. Lo que haces en público es un reflejo y es un fruto de lo que haces en privado. Si alguien está, vamos a poner de ejemplo a las pandillistas, ya ustedes, mucho a los de la alabanza. Okay. Si una pandillista está aquí dirigiendo, ¿por qué creen que sea? Porque se esforzó mucho, porque ensayó mucho, porque ella estudió mucho, o porque ella buscó a Dios en su casa, porque ella le dedicó su tiempo. Amén. Entonces, lo que haces aquí en la iglesia, ya sea dar clases, predicar, tocar un instrumento, los de las mímicas también que estaban aquí, no es solamente por su esfuerzo, sino que es un fruto de lo que hicieron antes en su casa. O así debería ser. Amén. Entonces, después de estar dedicando tiempo a Dios en privado, exclusivamente para Él te va a llamar a que lo sirvas, te va a dar un llamado cuando estés listo. Y sí, también te va a capacitar en todas las áreas. Primero, va a capacitar tu corazón para que tengas humildad, para que no te rindas fácilmente con las críticas, con las personas que hablan, para que no te rindas con las dificultades de ejercer algún ministerio. Y también te va a capacitar en el talento, en los estudios también, porque es muy importante también prepararse. No es solamente confiarte que el Espíritu Santo te va a guiar, sino que tenemos que prepararnos también. Amén. Así como Dios llamó a David, Dios le hizo un llamado a que sea rey de Israel. Asimismo nosotros vamos a recibir un llamado, ya sea de parte de una persona o estando en intimidad con Dios. Él nos va a hablar y vamos a reconocer que nos está llamando a cierta área de la iglesia. Entonces,
debemos atender el llamado con humildad. Amén. Ahora eres de confianza para Dios. Después de estar haciendo estas cosas constantemente, eres de confianza para Dios. Así que te va a dar una gran responsabilidad. Porque el ministerio es un gran privilegio. Pero cada privilegio y cada bendición lleva una responsabilidad. Amén. Y como dice un sabio, dijo una vez, un gran poder conlleva. Amén. Pero, un ministerio es un gran privilegio. Amén. Tocar un instrumento, hacer alguna de estas cosas es un gran privilegio, pero también tenemos que darle nuestra parte y no tomárnoslo a la ligera. Dios llamó a su iglesia a ser servidores, así como Jesús sirvió a otros. Y tal vez aquí hay personas introvertidas que no se sueltan fácilmente con las personas, que no son de muchas palabras o que son muy vergonzosas, ¿no? Pero aún así tenemos que servir a Dios porque hay un área específica para cada tipo de persona. Cada persona es totalmente diferente, tiene virtudes diferentes, ya sea de alguna manera u otra. Y Dios tiene un área, un ministerio específico para cada persona que, aun por lo diferente que sea, aún teniendo todas esas diferencias. Pero otras veces el llamado que Dios nos hace va a desafiar nuestras propias capacidades. Tal vez tú eres introvertido, seguimos con este ejemplo, pero Dios te llama a dar clases, o a predicar, o a evangelizar, interactuar con personas que nunca has conocido en la calle, darles folletos, hablarles de Dios. Pero tal vez eres alguien extrovertido, te sueltas mucho con las personas, pero Dios te pone en un área en la que tal vez estés, digamos, escondido, por así decirlo. Tal vez Dios te llama a un área donde nadie te va a ver, donde no vas a estar en comunicación con muchas personas, ¿sí? Muchas veces Dios nos llama a lo contrario de nuestra carnalidad, pero otras veces sí nos llama a lo que nosotros somos y tenemos nuestras capacidades. Por ejemplo, yo, ya les había dicho, era introvertido, pero resulta que Dios me llamó a estar ahí en la batería, ¿verdad? Hace 4 años, y por mi mente nunca pasó eso. Por mi mente nunca pasó estar tocando, y obviamente no es el punto de estar delante de muchas personas, pero para algo introvertido es realmente difícil muchas veces estar ahí, ¿no? Y siguiendo con eso, después yo decía, yo nunca quiero ser maestro. Yo decía eso cuando era pequeño, cuando estaba ahí. Decía, yo nunca quiero ser maestro porque, no sé, no me siento listo, no es mi personalidad, lo que sea. Y resulta que Dios me llamó a eso también. Y yo dije, ¿qué onda? Pero los que me conocen saben lo mucho que amo ese ministerio. Después tenemos otro punto. Debemos dar nuestro servicio con excelencia. Cuando Dios nos llama, tenemos que atender ese llamado. No tenemos que hacer caso omiso a ese llamado al que Dios te está llamando, al que Dios te está mandando, ese ministerio o esa área de servicio. Tenemos que atender y no huir del llamado. Entonces, Dios llevó a David a tocar para el rey Saúl, pero solamente pudo llegar hasta ahí porque desde hace años empezó a tocar exclusivamente para Dios. Hace años estaba él tal vez en el bosque, tal vez en donde sea que estuviera cuidando a las ovejas en el monte, ¿no? Tocando el arpa exclusivamente para el rey de reyes. Amén. Y después de eso
eso lo mandó a tocar delante del rey Saúl. Y fue en este orden porque tal vez si desde el principio hubiera estado tocando para el rey Saúl, tal vez hubiera perdido la humildad, tal vez hubiera dicho, wow, yo soy muy importante y estoy tocando para el rey Saúl. Pero estando él solo tocando cuando pastoreaba las ovejas, ahí él aprendió la humildad, a hacerlo solamente para Dios. Y por eso la importancia de hacer primero las cosas para Dios íntimamente, y luego cuando Dios nos llama a hacerlo en la iglesia, obviamente también es para Dios. No debemos perder el enfoque, pero primero hacerlo exclusivamente para Él. Y Dios nos va a mandar a otros lugares. Amén. Debido a la excelencia en lo que hacía David, excelencia tanto ministerial como espiritual, el rey le pidió que se quede con él, porque rápidamente pudo percibir que tenía algo diferente a los demás músicos. David tenía el respaldo de Dios. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 19, dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de nosotros. Sabemos que Saúl estaba desesperado por una solución, por algo que le diera paz, y David, al tocar, él no le daba paz, era Dios que le daba paz a través de la música, a través de la alabanza de David. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, cuando aprendemos a adorar a Dios realmente, cuando aprendemos a hacer estas cosas para Él, los espíritus inmundos se van a ir. Amén. Wow. Amén. Entonces, si antes estabas en el anonimato espiritual, no te involucrabas en los eventos, en el servicio a Dios, y ahorita mencioné algunas áreas de servicio a Dios, pero no solo están esas. Servir a Dios va mucho más allá de estar en un altar o ser visto por personas. Servir a Dios también son cosas tan simples como el simple hecho de levantar una basura que vimos por ahí en la iglesia, el simple hecho de acomodar las sillas, de ayudar en lo que se pueda, poner el garrafón que a veces está vacío. Amén. Entonces, esas cosas Dios también las toma mucho en cuenta, y son cosas en las que muchos dirán: ¿qué importa? Nadie te ve ahí. Pero no importa cuántas personas te vean, lo que importa es que Dios te mira haciendo eso para Él. Amén. David, buscando a Dios en privado, cuando él estaba en el campo buscando a Dios, orando tal vez, adorando a Dios, ni siquiera se imaginaba todo lo que Dios haría en su vida. Tocar para el rey. Él no se imaginaba que algún día iba a ir el profeta Samuel a su casa. Imagínense el gran privilegio que sintió David al saber que el profeta Samuel estaba en su casa, y aún con una razón, porque estaba ahí por él y Dios lo mandó por él. Entonces él ni siquiera se imaginaba eso, porque era algo tan grande, tan inimaginable, que no pasaba ni siquiera por su mente. Pero Dios hizo eso. Después
él tal vez no se imaginaba ni siquiera que algún día estaría delante del rey Saúl tocando el arpa, pero Dios lo mandó y entonces sucedió. Después, tal vez ni siquiera se imaginaba, no pasaba por su mente, tan pequeño que tal vez se sentía que algún día él iba a ser rey de Israel, pero Dios lo mandó, Dios abrió puertas después de 30 años de estar escapando del rey Saúl, y finalmente sucedió porque Dios estaba con él. Después de eso, él tal vez ni siquiera se imaginaba vencer tantos reinos, tantos pueblos enemigos del pueblo de Israel, pero Dios le dio la victoria y él lo hizo. Entonces, así mismo en nuestras vidas, cuando empezamos a buscar a Dios, cuando lo buscamos desde la intimidad y empezamos a servir en cosas así simples, pero que Dios lo toma mucho en cuenta, tal vez ni siquiera nos imaginamos estar en algún lugar en el que Dios nos va a poner en el futuro. Hace años, tal vez yo no, por mi mente jamás hubiera pasado estar aquí mismo hoy. Para mí era algo imposible, ni siquiera pasaba por mi mente, no era ninguna meta o algo que yo quisiera, sino que Dios me mandó, y al Él mandarme puso ese deseo y esa convicción, ¿no? Aún así, ya teniendo ministerio, habiendo cumplido con el primer punto, ¿cuál es el primer punto? Salir del anonimato espiritual. Repita conmigo, salir del anonimato espiritual. Amén. Ya habiendo cumplido con ese primer punto y estando ya en el segundo de salir del anonimato ministerial, ya tener un ministerio, no tenemos que olvidarnos del primer punto, tenemos que seguir constantemente, no por tener un ministerio y ya haber cumplido con eso, lo tenemos que dar por hecho o darle menos importancia, sino que es una gran importancia la que le tenemos que dar a esto, a la búsqueda íntima a Dios. Tiene que haber un balance, estar constante en ambas cosas, tanto sirviendo a Dios como buscando a Dios en nuestra casa, dedicándole nuestro tiempo. Amén. Van totalmente de la mano estas dos cosas. Y ahí se va a notar para quién haces las cosas realmente. Si sirves, ahí se va a notar si solamente haces lo que haces en la iglesia para ser visto, o si lo haces para Dios realmente, al tú dedicarle tiempo cuando nadie te ve. Amén. Teniendo un ministerio van a venir ataques. El enemigo no va a estar contento cuando empieces a servir a Dios, cuando empieces a asistir a la iglesia. El simple hecho de asistir a la iglesia es una gran victoria. Cuando empieces a ser más constante en estas cosas, el enemigo no va a estar feliz. Amén. Entonces él va a atacarte, te va a querer tumbar, va a poner tentaciones, va a poner oportunidades que tal vez estando lejos de Dios tú querías con tu corazón, y tal vez va a ponerte esas oportunidades, pero tenemos que ponernos a pensar y darnos cuenta de que la intimidad con Dios es la clave para no caer en estas tentaciones. Amén. Para no ser blanco fácil del enemigo. Si no estamos en constante comunión con Dios, el enemigo nos va a tumbar. Si nuestro espíritu está débil, nos va a tumbar fácilmente. Y también, siguiendo con estas dos cosas de la mano, solo así mantendrás la humildad al servir a Dios. Tal vez haciendo cosas que tal vez algunos admiran o lo que sea, pero si seguimos buscando a Dios, vamos a mantener la humildad sabiendo que es para Él. Así mantendrás tus ojos y tus oídos espirituales abiertos, porque si solamente nos enfocamos en el ministerio y no en buscar a Dios íntimamente, vamos a ser ciegos espirituales, vamos a estar sordos espirituales. Amén. Entonces, rápidamente pasamos al tercer punto, que no tenemos que hacer las cosas al revés. Hay muchos que llegan a la iglesia, son nuevos tal vez, bienvenidos. Entonces, tenemos que aprender algo muy importante, ¿ok?
No tenemos que hacer las cosas al revés, no tenemos que querer servir en un ministerio sin conocer a Dios realmente, ¿ok? En lo personal. Vamos a ver Hechos 19:13. Hechos 19:13 nos dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Amén? Entonces, muchas personas quieren hacer cosas sorprendentes para Dios, hagan así, para Dios, pero ni siquiera tienen comunicación con Él. No salen del anonimato espiritual y quieren de primera mano salir del anonimato ministerial. Eso va a causar esto que les pasó a estas personas. Ellos intentaron expulsar espíritus inmundos en el nombre de Jesús, pero no tenían autoridad espiritual. Hay muchos que se sienten muy capaces por sus influencias, por sus palancas, por sus amistades, pero que tengas conocidos que son tal vez importantes o que hacen cosas grandes para Dios realmente, no significa que tú así nomás vas a poder hacer esas cosas. Si tus papás son líderes, son pastores, son músicos o algo así, no significa que así nomás tú vas a poder entrar libremente ya, ¿sí? Sino que tienes que primero hacer este primer paso para luego entrar a esto. Porque estas personas dicen que eran 7 hijos de un jefe de sacerdotes. El jefe de sacerdotes era alguien muy importante, tal vez tenía un gran estatus o un gran ministerio y hacía cosas increíbles, ¿no? Pero estos 7 hijos se sentían poderosos solamente porque sus papás, su papá era este jefe de sacerdotes. Entonces, si quieres hacer primero lo ministerial, pero sigues en el anonimato espiritual, no vas a lograr nada y hasta vas a salir perjudicado. Les quiero contar rápidamente una anécdota, algo que me pasó hace algunos años. Nos invitaron a tocar a 3 personas de esta iglesia a un centro de rehabilitación. En ese centro de rehabilitación había una persona endemoniada, ¿ok? Y la verdad, en ese entonces yo ni siquiera lo percibí hasta que se mostró físicamente y violentamente visualmente a nosotros. Yo toqué normal, acabó, predicaron y al final, cuando iban a hablar con las personas, esta persona estaba sentada y llegó una hermana de intercesión y quería hablar con ella. Ella solamente se acercó a hablar con ella, pero ni siquiera llegó 1 metro de distancia cuando la persona endemoniada saltó y empezó a empujar sillas, empezó a gritar: no quiero, y que me dejen en paz y así. Esta persona empezó a hacer desastre, hasta tiró una Biblia, pues empujó una mesa. Y después de esto ya me di cuenta, ¿no? Dije, pues algo trae. Entonces, después nos dijo a los músicos, a los que estábamos ahí, nos dijo que nos calláramos. Y yo, en mi razonamiento humano, dije, no, pues voy a dejar de hacer un poco de ruido porque por respeto es un lugar ajeno, nunca he estado aquí o lo que sea. Pero no me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Después de unos días hablé con una de las personas que estaba tocando en ese lugar también
y me dijo, estábamos platicando, no sé qué tanto, y después, entre esas cosas, me dijo un demonio que cayó. Te callaste cuando esa persona te dijo que te calles, que dejaras de hacer ruido, que dejaras de alabar. Y en ese entonces no me había dado cuenta ya hasta que me dijo eso. Y caí en ese error de ceder, de callar la alabanza por lo que me estaba diciendo esa persona, por los gritos que estaba haciendo. Entonces, por eso está esa gran importancia. La verdad no me acuerdo exactamente, pero tal vez en ese tiempo había avivado mi relación con Dios. Amén. Entonces, por eso es la gran importancia de estar en comunicación con Dios, para mantener los ojos espirituales abiertos y darnos cuenta de los peligros que están a nuestro alrededor. Así como estos hijos del jefe de sacerdotes fueron atacados por una persona a la que intentaron liberar. A mí me pasó eso, tal vez no tan extremadamente, pero ligeramente me pasó algo parecido. Y por el otro lado, la hermana que iba a hablar con esta persona, se notó que ella sí estaba en constante ayuno, en constante oración, y que Dios estaba con ella, porque ni siquiera hubo la necesidad de tocar a la persona cuando saltó de miedo por la presencia de Dios que estaba con ella. Amén. Entonces, para ir terminando, quiero invitar a los hijos. Así que este día están con la invitación a salir del anonimato espiritual y ministerial. Depende de qué situación estés, que empieces a desarrollar una relación íntima con Dios. Amén. Entonces nosotros decidimos cuándo va a empezar a cambiar nuestra vida, cuándo vamos a empezar a hacer algo para Dios. Y esto va a pasar cuando tú decidas rendirte a Dios. Cuando nosotros decidimos rendirnos a Dios, es cuando Él va a empezar a obrar en nosotros, porque Dios no nos va a transformar si nosotros no estamos dispuestos, si nuestro corazón no se entrega a Él, si no nos rendimos a Él. Los invito a ponerse de pie. Y esto va a empezar a pasar cuando empecemos a cambiar nuestros hábitos, dejar viejos hábitos y aprender nuevos hábitos. Cuando empecemos a cambiar nuestra manera de hablar y empecemos a aprovechar cada minuto, cada tiempo, aprovechar nuestros días para dedicárselos a Dios. Entonces, los hijos de Dios no nacimos para estar en la oscuridad. Los hijos de Dios no nacimos para estar ocultos, escondidos, sin hacer algo para Dios. Este mundo está lleno de oscuridad y necesita el mundo más hijos de Dios que salgan a la luz, que sean luz del mundo. Así como en ese texto dice que una ciudad en una montaña no se puede esconder, porque las luces de esa ciudad se ven a todo a su alrededor. Nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que ser luz y se va a notar. Tenemos que salir de ese escondite, de estar escondidos de Dios, de lo que Dios nos ha dicho que hagamos y no lo hemos hecho. Tantas veces que nos han repetido que lo que tenemos que dedicar nuestro tiempo y no lo hemos hecho, estamos escondidos. Tenemos que salir de ahí y empezar a hacer luz.